edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9:38. Ya vamos a estar saludando en breve a nuestro siguiente invitado, que más que es invitado es parte de la casa. Ustedes lo conocen, a nuestro querido Andrés Solimano. Pero antes le tengo que contar que tenemos concurso. Llegó jornada de concurso acá a Radio Análisis. Sorteo, un regalo, en fin, para todas y todos que nos sintonizan a esta hora. Tenemos 5 entradas dobles para que puedan asistir a un concierto especial de música chilena docta y popular folclórica que presentará la Camerata Vocal. Hoy, miércoles 25 de septiembre, a partir de las 19:30 horas, en el Teatro Universidad de Chile. Tenemos 5 entradas dobles. ¿Para quiénes? Para quienes marquen en este preciso momento al 22977-1579, 22977-1579, se lo digo de nuevo por si no lo anotó, 22977-1579, y va a estar ahí Tania González contestando el teléfono por si usted quiere ir a ver ahí a la Camerata Vocal, al teatro de nuestra casa de estudios ahí en Estación Baquedano, plena Plaza Italia. Ahora sí saludamos a Andrés Solimano. Andrés, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola Claudio, buenos días, un gusto saludarlo. Sí, el gusto es nuestro, Andrés. Como siempre, son varios temas los que vamos a tratar de abordar, así que vamos de inmediato con ellos, partiendo por este hecho que llama la atención, porque yo cuando supe de la noticia, le voy a confesar, pensé que iba a generar más revuelo, más repercusiones, pero lo que se vio finalmente más bien parece ser una suerte de resignación de todos los actores que participaron de este tema, no tanto de la empresa, del gobierno, los trabajadores, en fin, que fue el cierre de la planta de acero Huachipato, que recordemos el pasado 15 o 16 de septiembre, no me acuerdo, ya comenzó el proceso de apagado del alto horno, con lo cual se vuelve prácticamente irreversible el proceso de suspensión de esta planta acerera, la única, por cierto, que había en nuestro país, o por lo menos a esa envergadura. Andrés, ¿qué podemos decir de todo esto? Porque bueno, hay obviamente el efecto más directo, ¿no?, que es la grave afectación en el empleo de la zona, pero también habla un poco de este proceso de generación, podríamos decir, de la industria nacional, sobre todo aquella que no tiene que ver necesariamente con la minería. Claro, no, yo creo que es muy lamentable y un signo de los tiempos el cierre definitivo de Huachipato, decidido probablemente por el directorio de la CAP, seguramente reunidos en Santiago. No me imagino al directorio, los directores privados yendo a la zona, hablando con los trabajadores, viendo cómo arreglan los problemas humanos y laborales que les crea esta decisión. Se toman las decisiones de lejos. El Estado brilla por su ausencia también, paralizado en esto. Hay que recordar que esta es una empresa que la creó el Estado chileno allá por la década de mediados de la década de 1940, el siglo pasado. Era una empresa emblema. La producción de acero ayudó por ejemplo, a Ferrocarriles del Estado, cuando Ferrocarriles del Estado llegó a ir desde Puerto Montt a Iquique, y con ramales en en muchas localidades, pueblos, vivían de la llegada de los trenes, conectaba al país norte-sur, este-oeste. Bueno, los rieles, la construcción de vagones, todos usaron acero de Huachipato. Después la industria metalmecánica, Fanalosa, Fantuzzi, Mademsa, producían refrigeradores con acero chileno, exportaban incluso a Oriente, se exportaban refrigeradores chilenos, cocina. Bueno, todas esas empresas desaparecieron, porque todas las industrias metalmecánicas que menciono ya no existen, con la apertura económica de los últimos 40, 50 años ya no pudieron competir, desaparecieron del mapa, y así, pues, entonces también le producía acero, bolones para la gran minería del cobre. Bueno, pero todo eso da un poco lo mismo.
para estos directorios de empresas privatizadas, porque CAP después fue privatizada a fines de la década de los 80, antes que terminara el régimen de Pinochet. Claramente decidieron pasarle los activos del Estado y después siguió en democracia y ahora muere un poco sin pena ni gloria. Claro, uno echa de menos, por ejemplo, que no haya habido una respuesta de la clase trabajadora que históricamente fue muy combativa en Concepción, Talcahuano, Huachipato. Ahora ya no es ya no se ve eso, o sea, porque estas cosas funcionan también en base a presión en los grupos sociales. Si no hay presión en los grupos sociales, se toma la decisión en el directorio de la empresa en Santiago, el gobierno mira, dio una sobre tasa, porque era un alegato de que había dumping del acero de China. Bueno, se accedió a eso, hay un comité, qué sé yo, dio el 25% sobre tasa, y después la empresa dijo no, y cierra. Es que no hay, para mí no ha habido en este gobierno, lamentablemente, una política de desarrollo productivo. Cuénteme, Claudio, cuántas empresas manufactureras se han creado y cuántas se han cerrado. Se han cerrado mucho más que las que se han creado. Entonces, ya el Producto Interno Bruto, según la cifra manufacturero de la manufactura, según el Banco Central, está en 10,5% del PIB, un mínimo casi histórico. Creo que los años anteriores fue un poco menos, pero llegamos a tener 22% del PIB generado por el sector manufacturero. El mismo Estados Unidos protege a su industria nacional, ahora le puso, no sé si estoy muy de acuerdo, pero, a los productos chinos, pero le puso sobretasa a los automóviles chinos, le puso a los paneles solares, a muchos productos, pero acá en Chile no, acá estamos paralizados con una especie de política no política, o sea, el Estado no puede hacer absolutamente nada. Puede ser un gobierno de derecha, puede ser un gobierno de centro, puede ser un gobierno de izquierda, todo con esa ideología. Ninguno se sale de ese molde, se atreve, termina su gobierno y el saldo neto en mucho más empresas cerradas que abiertas. Pasó en el gobierno de Piñera también, se cerraron, se acuerda que por el 2018 una gran cantidad de empresas. Ahora estamos con el gobierno actual, se cierran más empresas. Los países tienen que producir manufactura, buenos empleos. No se puede transformar a la gente que está en Huachipato en solamente choferes de taxi, gente que tiene que va a ir a vender en los shopping malls, todo ocupaciones respetables, por supuesto, pero es que era gente, o es gente con muchas calificaciones y se queda sin trabajo. Esa es la realidad. Lo más dramático para mí es la parálisis del Estado chileno, que no puede hacer nada, y también un poco la parálisis de la clase trabajadora de la región, que nunca levantó su voz firme y dijo, me pongo a esto, y van y hacen acciones, pues, salen a protestar, qué sé yo, se toman la empresa, como se hacía antes, pero ya nada. Entonces tampoco podemos quejarnos demasiado si los actores directos tampoco reaccionan. Por el directo son trabajadores, Estado y los privados. Ahora, Andrés, efectivamente, a propósito de lo que mencionaba acerca del rol del Estado y esta falta de una política de desarrollo, porque parece ser que efectivamente hay una suerte de renuncia, ¿no?, a avanzar en este tema y una suerte de conformismo a quedarnos en el tema de, ok, produzcamos, pero a través de la explotación de recursos y ni siquiera directamente a través del Estado, sino que a través de licitaciones, a través de concesiones, etcétera, que otros se encarguen de hacer eso, nosotros agarramos la colita que nos pueda llegar, pero es muy difícil poder calificar eso como una política, sino más que nada como acomodarse a lo que ya están dando. ¿Cómo lo ve usted? Claro, es que si países estilo Corea, Japón, Taiwán, China hubieran seguido la misma receta chilena, no serían motores industriales del mundo, porque Corea en la década de 60 era más pobre que Chile,
y no tenía industria. Y hoy día Corea produce de todo, produce automóviles excelentes, portaaviones, el equipo electrónico, es una potencia industrial. China también, China pasó de la manufactura liviana a una manufactura de alta tecnología. Creó un sector manufacturero enorme en las últimas décadas. Taiwán, Singapur, etcétera, Finlandia. Si hubieran seguido la receta chilena, que no se puede hacer nada manufacturero en Chile porque estamos quizás constitutivamente impedidos de hacerlo, aunque tuvimos, cuando éramos mucho más pobres, tuvimos armaduría de automóviles en Arica y en el Valle de Casablanca, y se exportaban y se armaban. Claro, toma tiempo y después se puede llegar a hacer el automóvil entero por acá, quizás. Pero si hubieran seguido en el lejano oriente la receta chilena, que es la que predominaba en los últimos medio siglo, no tendrían industria, como es Chile. Chile terminó después de medio siglo prácticamente con una industria totalmente atrofiada. Pero los que toman las decisiones de la política económica creen que están en lo correcto. Para mí, personalmente, están atrapados en un enfoque equivocado, y la historia está mostrando que están equivocados porque están entregando un Chile que no tiene potencia industrial, que no tiene potencia productiva, que tiene que, como usted dice correctamente, Claudio, solo depender de la explotación rentista del cobre, y ahora va a ser del litio y de algunos otros recursos naturales. Extraer todo lo posible del mar, de productos del mar, aunque se produzca un desequilibrio ecológico, con tal de exportar y ganar dinero las empresas con eso. Ese es el Chile que hay ahora, producto de este enfoque económico tan equivocado. Y que lamentablemente el gobierno del presidente Boric, que es una persona que yo admiro, pero en su conducción económica es totalmente continuista y sin imaginación, que no ve lo que pasa, y que está ahí paralizada viendo cómo se cierran las empresas sin hacer nada en el fondo. Nada concreto que resulte algo distinto que lo que le manda el sector privado, que los directorios mandan. Los directorios de las grandes empresas mandan, y el Estado tiene que calladito aceptar, y los trabajadores aceptar. Yo creo que ese orden de cosas no puede seguir subsistiendo por mucho tiempo más. A propósito de miradas a futuro, Andrés, ya pasando a otro tema, nos quedan unos minutos. Lamentablemente a lo mejor podemos tratar este tema ya más en profundidad en futuras sesiones, porque es bastante interesante. En Europa se está hablando mucho hoy y también un poco ayer respecto a este llamado informe Draghi, un informe que por cierto se encargó a esta figura italiana y que se ha dado a conocer y que está generando muchas reacciones. En primer lugar, si nos explique rápidamente qué es este informe, por qué se encargó, y también respecto a algunas conclusiones bastante interesantes que trae. Claro, el informe se encargó a Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, también presidente del Banco Central de Italia antes, y primer ministro de Italia por un año y medio más o menos, hace unos años atrás. Una figura bastante relevante en el contexto europeo y mundial. Lo cargó la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, que es la presidenta, un poco con la preocupación de que el crecimiento económico en Europa ha estado un poco anémico en los últimos lo que va del siglo XXI, en las últimas dos décadas y media, de que la brecha de productividad respecto a Estados Unidos y China, sobre todo, se han ampliado. Entonces, hay una preocupación geopolítica también, porque hay como tres polos principales: China, Unión Europea, Estados Unidos. Entonces no quedarse atrás un poco de esa carrera de esos tres polos. Eso está subyacente a todo esto. Entonces el informe que le encargaron a Mario Draghi, que lo escribió con un equipo, un informe largo, se puede bajar de la internet, llama a un esfuerzo de elevar la tasa de inversión en los próximos 10 años en Europa, en 5 puntos porcentuales. Para ponerlo en perspectiva, cuando fue el Plan Marshall entre 1948 y 1951 para reconstruir Europa recientemente destruida por la guerra, fue entre 1 y 2% el aumento de la inversión. Entonces, este es un aumento de la inversión muy significativo en áreas como
inteligencia artificial, digitalización, descarbonización y también lo que llaman defensa y desarrollo autónomo por la situación geopolítica con la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera. Llama a un aumento de la inversión de 5 puntos del PIB. Adicionales que lo que se hace ahora. Lo que yo encuentro más ha sido bastante bien recibido por distintos sectores del espectro económico y en general político. Tomás Piketty, el famoso economista francés, fue bastante alabatorio, y otra gente más. Alemania y Suecia un poco dijeron cómo lo vamos a financiar, preferimos una financiación nacional que global. Bueno, hay detalles importantes, pero que se solucionan 800.000 millones de dólares anuales, de millones de euros anuales cuesta. Pero para mí lo más importante es que el Estado, la dirección de interés colectivo, que en este caso es unitaria, de la Unión Europea y sus instituciones, llaman a un esfuerzo de inversión, un esfuerzo de movilización de recursos, un esfuerzo nacional, privado, público, para elevar la inversión, para ser más competitivo, para mejorar la productividad, para crear más empleo, y no están pasivamente esperando que eso lo resuelva Dios o el Espíritu Santo o alguien, como medio el enfoque chileno, lamentablemente, actual, que se cerró una empresa, era históricamente importante, bueno, no importa. No, ellos toman un enfoque proactivo. El Estado no está maniatado por una doctrina del Estado, ¿cómo le llaman?, subsidiario, o el Estado no sé qué, sino que el Estado europeo, trabajando con el sector privado, no anti, pero trabajando junto, pero liderando la iniciativa, se da cuenta de que para los próximos 30, 40 años, esta competencia tan fiera entre Estados Unidos, China, Europa no se puede quedar atrás. Tiene que seguir adelante. Igual, Europa es un continente muy desarrollado, con alto estándar de vida, muy interesantemente con los índices de desigualdad más bajos del mundo. La Unión Europea ha logrado los índices de desigualdad más bajos del mundo. Entonces, también está bien cerrar brecha de productividad, está bien aumentar el PIB per cápita, pero también hay que ver la calidad de vida y cómo se distribuye. Europa hizo esfuerzo importante en eso. Ha mantenido a los países unidos en vez que en el pasado estaban en guerra. Eso es muy valioso, pero se da cuenta, toma conciencia que necesita hacer un esfuerzo en la próxima década o 2 décadas para sacar a su país un poco de un retraso relativo de las últimas 2 décadas respecto a Estados Unidos y China. Entonces actúa. Eso es lo que yo creo que es interesante, que en Chile o en América Latina lo estudiemos y lo veamos y no sigamos pegados a esta doctrina de que no se puede hacer nada, el fatalismo estatal. Si se cierra una empresa, se cierra la empresa. Si se hace, las cosas pasan y yo no puedo hacer nada. Yo estoy solamente preocupado de equilibrar el presupuesto fiscal, de llevarme bien con este otro de los grandes empresarios, y eso tiene paralizado. No, tampoco hay que pelear con los empresarios, porque se necesitan los empresarios. Pero hay que tener un liderazgo. Para mí el informe Draghi muestra un liderazgo de Draghi con las ideas que tiene y su pasado, y un liderazgo de la Comisión Europea, que representa a los gobiernos, de tomar nota de dónde están. No están en crisis, pero si no actúan se van a quedar un poco atrás, y actúan, y presentan una cosa, presentan los números, presentan la estrategia, presentan los instrumentos. Eso es lo que falta. Falta un liderazgo intelectual, político, para sacar los países adelante, empezar a superar la pelea chica del Congreso, el otro. Acá estamos enredados en la corrupción generalizada, en la descomposición de instituciones, en vez de estas cosas, como estilo un enfoque productivo, positivo, creativo, creo yo. Sí, bueno, sin duda alguna este tema da para mucho más, Andrés, así que vamos a estar abordándolo en futuro encuentro, que recién se está conociendo también las conclusiones de este informe. Agradecerle como siempre. Sí, hay que leerlo y con atención, y ver de qué manera se recibe también. Muchas gracias, Andrés, como siempre, lo esperamos pronto, que esté bien. Gracias, un abrazo, Claudio, y mucha suerte, y saludos a los amigos amigas de la radio. Muchas gracias, que esté bien.
Y nosotros Adiós. nos despedimos rápidamente, nos pasamos un poquito, son las 9:58, ya llega Antonella Esteves sin semáforo. Antes de irme, tenemos ganadores de las entradas para el concierto de la Camerata Vocal hoy en Teatro Universidad de Chile. Luis Bernal, Marcela Gajardo, María Cárdenas, María Ríos, Cristian Gajardo y Eda García. Al final tuvimos 6. Nuestra productora Tania González se metió la mano al bolsillo y se dio cuenta que tenía una entrada extra. Así que 6 ganadores hubo a partir de este concierto que va a ser hoy a partir de las 19:30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Me voy, que estén bien, adiós.